Hola y bienvenido nuevamente a nuestro tercer video. Esta vez hablaremos sobre el sensor ST, cuál es su función dentro del motor y cómo se puede medir. El sensor ST es un dispositivo que mide la temperatura del líquido refrigerante del motor de un vehículo. Su función es regular la temperatura del motor para evitar averías o un funcionamiento incorrecto. Ajusta la cantidad de combustible que entrega la cámara de combustión, establece el punto de encendido y activa los ventiladores del radiador cuando la temperatura sube demasiado. El sensor ST se encuentra enroscado en una de las canalizaciones del motor por donde pasa el líquido refrigerante. Contiene una resistencia NTC que disminuye su resistencia a medida que el motor se calienta. La computadora del motor interpreta los datos de la resistencia para controlar la temperatura. Si el ST está averiado, la centralita no interpretará correctamente los datos y se producirá una mala combustión. Esto puede provocar problemas como exceso de consumo de combustible, falta de potencia, sobrecalentamiento. Como ya es recurrente, daremos una pequeña reseña de los instrumentos que usaremos para medir el sensor. Para quienes no hayan visto nuestros videos anteriores, el osciloscopio es un instrumento de medición para la electrónica. Representa una gráfica de amplitud en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal. El osciloscopio presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenada, en una pantalla en la que normalmente el eje X es el horizontal, representa tiempo, y el eje Y representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Y por medio del oscilograma podemos ver si el sensor o actuador se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el fabricante. El multímetro. El multímetro es un instrumento de medición que sirve para medir diferentes magnitudes eléctricas, como la tensión, la corriente o la resistencia. También es conocido como polímetro o tester. Los multímetros pueden ser análogos o digitales. Los digitales son los más utilizados porque ofrecen mayor precisión en su lectura. Los valores medidos se muestran en una pantalla digital, lo cual facilita su lectura. Los multímetros se utilizan en electrónica y electricidad para probar la toma de corriente, probar baterías, probar interruptores, detectar la continuidad de un circuito. Ahora usaremos el multímetro para obtener el voltaje del sensor EST. Con el contacto en off y el motor en off, nos damos cuenta que el sensor ya está entregando un voltaje de 3,41 voltios. Esto quiere decir que este sensor no necesita de un cable de alimentación. Cuando ponemos el contacto en on y el motor en on, podemos ver que lentamente, a medida que va calentando el motor, se va bajando el voltaje y envía la ESM. O sea, podemos decir que a mayor temperatura, menor será el voltaje y resistencia del sensor EST. Para poder ver la señal del sensor EST, primero que nada calibraremos el osciloscopio. Conectaremos la sonda en la entrada de los canales que posee el osciloscopio. Luego conectaremos la pinza de cocodrilo a masa y la pinza del gancho en la señal. Recordemos que la puntilla de la sonda siempre tiene que estar por 1, puesto que si está por 10 nos cambia la señal de sensor o actuador a medir. Como el sensor ST es de señal lenta, ajustamos el osciloscopio a 1 volt por división y 1 segundo por división. Al momento de captar la señal con el osciloscopio nos podemos dar cuenta que es una línea constante y la interferencia que se puede apreciar es solo el motor en donde está en marcha y produce la interferencia en la sonda. En este tipo de sensores NTC, la disminución de voltaje se puede apreciar mucho mejor con un multímetro. En resumen, el sensor EST es un sensor NTC, o sea, coeficiente de temperatura negativo, y que su valor de voltaje y resistencia varía según su temperatura. Si este sensor falla, envía señales erróneas a la computadora. Puede que no reconozca si el motor está frío o está caliente. Cabe decir que este es un sensor que no necesita de un cable de alimentación.
Bueno, espero que les haya gustado este video y nos veremos hasta un próximo.